Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con nuestro abogado de inmigración, Jesús Reyes. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ahí en la lucha. Y bueno, muchas personas haciendo preguntas sobre casos de corte de personas que tienen TPS y se les ha presentado una disyuntiva bien interesante. Y bueno, vamos a estar hablando de eso en el programa. Jesús, bien pertinente este tema porque ya conozco de varios casos, ¿no? Todos los venezolanos los que no tienen un estatus migratorio tienen la opción de solicitar el TPS si estuvieron en la fecha determinada, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos que están en solicitud de asilo, que tienen un caso pendiente de asilo en la corte, etcétera, etcétera. Y entonces se está presentando este dilema de ¿te quedas con el TPS y no sigues el caso de asilo o quieres seguir el caso de asilo? Entonces, en varias oportunidades tú has recomendado que el que no tenga un caso fuerte, pues que se quede con su TPS tranquilo para evitar perder el caso de asilo. Pero este dilema, ¿quién lo plantea, Jesús? Es la primera pregunta que te quiero hacer. Es decir, lo debe decidir el solicitante, el abogado del solicitante, lo debe decidir el juez en la corte de asilo. ¿Quién plantea el dilema? Sí, bueno, muchas veces lo plantea el mismo gobierno, de hecho hasta los mismos jueces de inmigración. Y es algo que es novedoso, Patricia, porque es algo que no ha pasado antes. Es primera vez que pasa algo así, donde masivamente jueces de inmigración y de hecho los mismos fiscales de inmigración quieren saber si un solicitante de asilo que tiene TPS está dispuesto a que su caso sea cerrado. Y hay personas que esto lo puede beneficiar mucho, otras que no. De eso vamos a estar entrando más en detalle. Pero eso normalmente lo puede solicitar el abogado del aplicante, la persona que está en el caso de asilo. Pero muchas veces la iniciativa la toman los mismos jueces o a veces los fiscales de inmigración, donde en varias ocasiones se comunican con nosotros antes de las audiencias y nos dicen, abogado, sé que usted va a estar en una corte de inmigración, tenemos el caso ya listo, preparado, pero queremos ver si usted está dispuesto a que se cierre este caso. Si está dispuesto, nosotros también estamos dispuestos y vamos a cerrar esto como que si no hubiera pasado nada. Esa pregunta te la iba a hacer. ¿Qué significa el cierre? Significa como que tú nunca pediste asilo. Sí, el cierre significa que se cierra el caso por completo. La persona ya deja de pedir la solicitud de asilo, es decir, quita su solicitud de asilo y esto no le va a traer, digamos, en sí una consecuencia. No porque el hecho que haya decidido someter al asilo después lo quiera quitar quiere decir que es algo fraudulento. No es así en lo absoluto. La persona tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo voy a desistir, esa es la palabra, desistir de mi caso de asilo y voy a hacer, con tal de que el gobierno, esto es un arreglo, con tal de que el gobierno y los jueces de inmigración decidan cerrar mi caso. Es importante que las personas sepan que si usted que nos está viendo está en un caso delante de un juez de inmigración, en sí el proceso se llama proceso de remoción, en inglés removal proceedings. Quiere decir que el gobierno lo tiene usted en un proceso prácticamente de deportación. Y claro, es en ese proceso donde las personas, aunque el gobierno tenga cargos de deportación contra un solicitante, ya ahí el solicitante puede decir, bueno, sé que hay estos cargos contra mí, pero yo quiero solicitar asilo o quiero aplicar a la ley de los 10 años o estoy casado con una pareja americana, etcétera. Pero en sí es un proceso de remoción. Lo que hace este incentivo es que las cortes están dispuestas a cerrar el caso por completo, como que si la persona nunca hubiera tenido un caso de corte.
¿Y en qué afecta esto, Jesús? ¿O cómo favorece? Porque, por ejemplo, si tú tienes el TPS y pierdes el caso de asilo porque decides que aunque tengas TPS, quieres pelear tu caso en la corte y pierdes el caso en la corte, ¿qué ocurre? Ya, y esa es la pregunta que tienen muchas personas. Entonces, claro, una persona puede continuar su caso aún teniendo el TPS y supongamos, hay una orden de deportación. La buena noticia es que teniendo la persona un TPS no puede ser deportada. Pero ahora hay que pensar más allá. Ok, entonces suponemos que la persona no es deportada, aunque haya ya una orden de deportación en contra de esa persona. Pero supongamos que el aplicante después pudiera calificar a alguna residencia. Supongamos es una persona que se llega a casar, supongamos que pasa, digamos que gana la lotería de visas y puede calificar a la residencia basado en eso, supongamos que puede calificar una certificación laboral o alguna otra forma que permite a ese solicitante con TPS aplicar una residencia. Ahora, el problema va a ser allí que esa deportación está, digamos, allí limitando a la persona a poder aplicar a la residencia. Para que esa persona pueda aplicar a la residencia, tiene que, esa deportación tiene que ser perdonada o quitada. Eso va a tomar tiempo, eso cuesta dinero, es un proceso que no es automático. Entonces, esa deportación va a estar allí y va a impedir al solicitante por un tiempo poder optar a una residencia. Entonces, la idea Ahora, es... discúlpame que te interrumpa aquí en este punto. Quiere decir que si el caso de asilo se cierra antes, ese proceso de deportación también se cae. Sí, bueno, el caso, claro, el caso se cierra, entonces ya no hay deportación y esa es la ventaja. Ah, ok. Claro, para personas, supongamos que por eso desde el principio lo hemos dicho, si la persona tiene un caso sólido, puede que no sea el caso más fuerte, pero tiene posibilidades de ser ganado, vale la pena continuar el proceso, vale la pena intentar ganar ese caso de asilo para después obtener la residencia. Pero en el caso que no sea así, y tenemos que ser conscientes de que hay muchas solicitudes de asilo que no son muy fuertes. Y claro, eso ya depende de los detalles de cada caso, pero si usted habla con su abogado y determina que no es un caso muy sólido, muy fuerte, entonces quizás en ese caso la mejor opción sea simplemente quedarse con el TPS. ¿Por qué? Porque en el momento que ese aplicante llegara en algún momento a aplicar una residencia, o sea elegible, no va a tener esa deportación ahí que se tenga que preocupar por pedir un perdón, pagar costos de inmigración, pagar costos legales. Ya no tiene que lidiar con una deportación, es simplemente aplicar a su residencia y ya, se acabó el problema. Entonces, de nuevo, esa es la recomendación que, de hecho, muchos de mis colegas y yo estamos dando a las personas. Si es un caso que vale la pena pelear, perfecto, ahí se continúa, pero si no, es mejor que la persona se quede con el TPS. Porque tú como ya cuando... abogado, por ejemplo, ¿le has recomendado ya a alguno de tus clientes, mira, mejor quédate con el TPS porque tu caso no es fuerte o se puede perder en la corte? Definitivamente. Y en eso, Patricia, hay que ser muy franco con las personas. A veces quizás las personas no quieran escuchar eso y muchas veces nos toca tener esa conversación. Cuando es un caso que no es fuerte, nosotros recomendamos, hablamos con nuestros clientes y les decimos, mira, esto es lo que pensamos que el caso tiene pocas posibilidades de ser ganado, porque hay que ver, o sea, hay casos donde uno existe la posibilidad y uno hace todo lo posible y muchas veces uno lo gana, pero hay casos donde es muy difícil ganarlo y es ahí cuando hay que ser franco con las personas y decirle, mira, vas a estar mejor no teniendo un proceso de remoción porque esto va a terminar en una deportación. A veces hasta los mismos jueces de inmigración le dejan saber al solicitante. Hemos tenido casos donde le han dicho a nuestros clientes, mire, he visto el caso y vemos que nuestra posición lo más probable va a ser quizás no dar el amparo, pero piensen bien lo que vayan a hacer. Si un juez le está diciendo eso, eso es una indicativa que usted tiene que cerrar ese caso, que no vale la pena que usted continúe porque ya le está diciendo el juez de inmigración cuál va a ser su intención. Muchas veces ellos nos ayudan a nosotros. Claro, es como una pista, te están dando una pista ahí para que tomes la decisión correcta. No es el caso, te lo vamos a negar. Entonces,
Es ahí cuando yo les hablo muy firme a nuestros clientes, digo, mira, esto no va para ningún lado, pero en muchos casos sí tienen casos sólidos donde la persona vale la pena que continúe el caso y vale la pena correr ese riesgo porque existen pruebas, existe un caso sólido y la posibilidad que esa persona pueda ganar la residencia por medio del asilo. ¿Qué diferencias hay entre el TPS y el asilo para poder viajar, Jesús? La posibilidad que le da cada uno de estos estatus a la persona para viajar fuera de Estados Unidos. Sí, entonces, y también muy buena pregunta, porque las personas nos dicen, bueno, ajá, yo quiero viajar, pero ¿qué es mejor, con el TPS o con el asilo? La gran diferencia entre los dos tipos de permiso de viaje, además de la categoría que se basan, es que interesantemente el permiso de viaje basado en TPS no tiene restricciones de viaje a ningún país. Independientemente de la persona, supongamos, en este caso, si estamos hablando de Venezuela, a diferencia en asilo, no hay una restricción de viaje a Venezuela. Lo que sí hay restricción de viaje es cuando es un permiso de viaje basado en asilo. Lógicamente, la persona no está a su país de origen, pero con el TPS no. A veces las personas ligan las dos. Ahora, si es una persona que aplicó un TPS y aplicó un asilo, no recomiendo, porque ya aplicó el asilo, que vaya a su país de origen. Pero esa viniera siendo la diferencia principal. Porque aunque se cierre el caso de asilo, esos registros quedan ahí, Jesús. Se cierra, pero el registro está ahí. Claro, sí, y eso es información prácticamente pública. O sea, es muy fácil obtener esa información. Lógico que el gobierno va a tener esa información. Pero sí, definitivamente la ventaja está en cuanto a los permisos de viaje. La ventaja la tuviera el TPS porque no tienen sí restricciones. Una persona que tenga el TPS inmediatamente puede solicitar el permiso de viaje. Es que sería el travel document, ¿no? Ajá, el travel document. De hecho, existen dos maneras de solicitarlo. El aplicante puede someter la solicitud inmediatamente cuando se está sometiendo el TPS. Entonces, para toda mi gente que quizás todavía no ha solicitado, está esperando hasta el último momento, entérense que pueden aplicar a no solo el permiso de trabajo, pero también un permiso de viaje. Yo lo aconsejo, muchas veces tenemos familias para los países que tienen, tienen TPS como Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y otros países. Si la persona tiene familia allá o quizás quiere salir de paseo, bueno, es importante que usted empiece a planear eso y tenga un permiso de viaje. Con el asilo es diferente, la persona no puede regresar a su país bajo ninguna circunstancia porque entonces ahí ya perdería lo que es el asilo. Correcto. Cuando hablamos del permiso de viaje es el mismo permiso de viaje del asilo, ¿no? Que es como un pasaporte. Sí, es un permiso de viaje que normalmente lo dan por un año y permite que la persona pueda viajar fuera y dentro del país. Ahora, mi consejo, si usted no necesita viajar fuera del país, aunque tenga el TPS, no lo haga. Mi consejo es que si es para una emergencia o algo que usted tiene que hacer en el exterior, lo use, pero trate de evitar problemas porque a veces las personas se meten por cosas tan pequeñas en problemas grandes y no vale la pena. Es tratar de arreglar su estatus estando aquí, claro, que todo esté bien. Ya como residente legal usted va a tener toda la posibilidad de poder salir sin problema del país y poder regresar. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Yo tenía algunas dudas ahí que ya las aclaré. Gracias. Claro que sí. Cuídate, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Dile a Jesús que no se desconecte, please.